Alabado sea Dios. Quiero compartirles algo que Dios ha puesto en mi corazón por varias semanas, y compartí esto con mis líderes. Es una palabra rema, en temporada para nuestra iglesia, y creo que es una palabra específica para la generación de Benjamín. Se trata de la tribu de Benjamín en el momento en que estaban rodeados de enemigos. Les leeré la historia ahora. En 1 de Samuel 13, la Biblia dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, es el pueblo de Israel, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y Saúl es el primer rey de Israel, y es de la tribu de Benjamín. Y todo el pueblo iba tras él, temblando. Iglesia, comparto esto porque creo que en su vida ahora, donde estamos, espiritualmente hablando, esto es lo que el Señor me mostró. Estamos exactamente en esta historia en 1 de Samuel 13 y 14. Esto es lo que nos está pasando a la generación de Benjamín. Y aquí es donde estamos, en este tiempo presente. Somos asaltados por el mundo, rodeados por el mundo, y el mundo está avergonzando a la iglesia. Nos estamos escondiendo. Y no es la voluntad de Dios, no es lo mejor de Dios, ¿de acuerdo? Sigamos leyendo. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín. Ahora, Gabá de Benjamín es la capital de la tribu de Benjamín. Y la porción de la tribu, como vemos en este mapa, de Israel. Vean las 12 tribus, estos son sus territorios, asignados a las 12 tribus. Si notan el verde, ahí es donde está Benjamín. Es un área pequeña, pero fue asignada a la tribu de Benjamín. Aunque son pequeños, tienen la ciudad de Jerusalén ahí. Por supuesto, en ese tiempo, Jerusalén no es de los israelitas. En realidad, es de los jebuseos. Después David conquistó Jerusalén y la convirtió en su capital, luego. Pero ahora, el rey Saúl, el primer rey, está ubicado en Benjamín y su capital está en Gabá. Y la Biblia dice, los filisteos acamparon en Micmas. Si ven el mapa, encontrarán a Micmas allí, al norte de Gabá. Así de cerca los filisteos acamparon, tan cerca de la capital de la tribu de Benjamín. Ahora, al sur de Benjamín está Judá. Al norte de Benjamín está la tribu de Efraín. Pero no lo olviden, todo gira en torno a la tribu de Benjamín, porque el rey de Israel está reinando desde allí, desde Gabá, en Benjamín. Y los enemigos se acercaron mucho. No solo eso, la Biblia dice que los enemigos los rodearon por todos lados. Si vemos en las Escrituras nos dice, y salieron merodeadores del campo de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra. Recuerden que hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Tenemos Ofra, tenemos a Bet-Orón y tenemos a Seboim. Miren el mapa de nuevo. Estas son las áreas donde los enemigos entraron para atacarlos, para rodearlos. ¿De acuerdo? Y la Biblia dice que venían merodeadores de los filisteos y les quitaban el alimento y los robaban y saqueaban su heredad. Y la Biblia dice, estas son las 3 áreas, Bet-Orón, Ofra y Seboim. Noten que están rodeados por todos lados, por los 3 lados. Y al sur, Jerusalén no está bajo su mando, está bajo los jebuseos. Literalmente están rodeados por los enemigos, y los enemigos vienen del oeste, del norte y del este. Y están rodeados. La Biblia dice que el pueblo temblaba, tenía miedo, algunos se escondieron, entraron en cuevas y otros incluso se pasaron a los filisteos. Y esto es como la iglesia hoy.
El Señor me dio este pasaje y me está diciendo que la iglesia tiene este tipo de mentalidad de víctima y la iglesia espera sufrir, espera ser perseguida. No busca la victoria al estilo de Dios. Amén. Dije la victoria al estilo de Dios, porque hay una victoria que la carne trata de lograr con el brazo de carne. No se puede vencer la carne con el brazo de la carne. No puedes usar métodos carnales para vencer la carne. No puedes usar métodos mundanos para vencer al mundo. No puedes usar los instrumentos del diablo para derrotar al diablo. Debe ser a la manera de Dios, amén. La Biblia dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, amén. Sigamos con la historia. Y la Biblia dice que vinieron de estas tres áreas para sitiar a la tribu de Benjamín. No se hallaba herrero en toda la tierra de Israel, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Ahora, no había herreros. ¿Sabes por qué? Porque la tecnología para el hierro, la forja del hierro, el trabajo del hierro vino de los filisteos en ese tiempo. Ellos tenían ese conocimiento, pero no el pueblo de Israel. El pueblo de Israel aún usaba el bronce. Israel no tiene la tecnología. Parece que no están avanzados. Parece que son inferiores en términos de sus logros en comparación con la gente del mundo, los filisteos. Los filisteos tenían la tecnología para crear hierro. La Biblia dice que no se hallaba herrero en toda la tierra de Israel, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Así que los filisteos se negaron a compartir esta tecnología, este conocimiento de hacer hierro con el pueblo judío, porque no querían que el pueblo judío aprendiera a hacer un arma. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y miren esto, y el precio era un pin por las rejas de arado, los asadones, las horquillas, las hachas y para componer las aguijadas. Miren esto, el precio. Otra traducción dice, esta es la cantidad, y el cargo era 2/3 de un siclo. Eso es caro, para las rejas de arado y para los asadones. Y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y para componer las aguijadas. Iglesia, cada vez que sigues los caminos del mundo y usas cualquier cosa del mundo, dependes del mundo. Recuerda eso. Amén. Dios quiere que dependamos de Él. Aleluya. Pero el pueblo de Israel llegó a un lugar donde dependían de los filisteos, sus enemigos, para afilar sus herramientas. Y tenían que pagar. Esto agrega más vergüenza a un episodio ya humillante en el que dependen de los filisteos. Ahora tienen que pagar a los filisteos por afilar sus herramientas. Y no es una tarifa pequeña. Les cobran de forma exorbitante y tienen que pagar. Noten que esta palabra está aquí, para afilar las hachas y para afilar las aguijadas. ¿Recuerdan que dije hace rato que la aguijada se usa para aguijonear al buey? Es algo no súper afilado, pero sí lo suficiente para que el buey entienda la orden. Si quieres que el buey se mueva o tire de la carreta, usas ese aguijón y el buey avanzará. ¿Está bien? Ahora, lo interesante es esto. El pueblo de Dios está dependiendo del mundo cuando todo el tiempo Dios les da la victoria con lo que tengan. Dios no necesita que vayamos al mundo para aprender las cosas del mundo, para traer victoria en nuestras vidas. Amén. ¿Recuerdan que antes de que Saúl fuera rey, ya había un incidente muchos años antes de esto en el libro de Jueces, donde un hombre llamado Samgar usó un aguijón de buey? Leamos la historia. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Este hombre, Samgar, mató a 600 filisteos. Creo que no todos a la vez, en diferentes momentos, pero la única arma que tenía era una aguijada de bueyes. Una aguijada, eso es todo lo que tenía. No tenía espada de hierro o lanza de hierro. Solo tenía una aguijada para bueyes. Pero tenía al Señor, aleluya. Y el Señor una y otra vez, la Biblia nos dice que no había una espada en la mano de David. Todo lo que tenía era la piedra y la honda, ¿verdad? Y el gigante filisteo, el campeón de los filisteos, se vino abajo. Aleluya.
Y David usó la espada de Goliat para decapitarlo. Vemos también en la vida de Sansón, en el libro de Jueces. Él estaba abrumado por los enemigos que vinieron. Unos 1000 vinieron contra él, y lo único que vio fue una quijada de un burro tirada por ahí. Y la Biblia dice que tomó la quijada de un asno y mató con él a 1000 filisteos. ¿Ves, amigo? No necesitamos los implementos y las armas del mundo. No necesitamos ir a ellos para usar lo que tienen, para lograr la victoria en nuestras vidas. La Biblia le dice al pueblo de Dios, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La iglesia, la palabra iglesia, su nombre proviene del griego eclesia. Eclesia significa llamado. ¿Llamado de qué? Llamado fuera del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y he observado esto acerca de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia hasta nuestros días, cada vez que la iglesia de Jesucristo trata de ser como el mundo, trata de imitar al mundo, trata de adoptar los sistemas del mundo en sus asuntos, en sus vidas, en su iglesia, siempre caen debajo del mundo. Terminan en un lugar donde Dios dice, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, terminan siendo la cola y el mundo se convierte en su cabeza. Terminan avergonzados. Amén. El mundo tiene que ver con los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Amén. Tener mucho dinero. Y esa es tu búsqueda en la vida. Y conseguirlo rápido. Estar orgulloso, el orgullo de la vida. Todo esto es del mundo. Y cualquier cosa, cualquier invento o creación que venga del mundo que les dé estas cosas, saben que es el mundo. Este es el filisteo que intenta meterse en tu vida para robarte tu herencia. Porque Dios te ha puesto más alto que el mundo. El Señor Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Lo primero que Él hace antes de que todas las bendiciones vengan sobre ti y te alcancen, Él te pone en alto. Amén. Y eso nos ha pasado. La promesa a los hijos de Israel en Deuteronomio 28 es nuestra realidad. Alabado sea el Señor. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alabado sea el Señor. Y estas bendiciones espirituales, esta sabiduría se traduce en algo material también. Amén. Las bendiciones espirituales no significa que solo son celestiales y no de la tierra. No, son bendiciones espirituales porque todo lo que los hijos de Israel tienen, aún en lo natural, cualquier cosa que les pase, que haga, que anden en favor y prosperidad, es gracias a la bendición espiritual de la sabiduría, por ejemplo, o la bendición espiritual del favor, o el poder espiritual para obtener riquezas. Amén, que se promete en Deuteronomio 8:18. Todo esto es de la Biblia, pero el poder, Dios no dice te doy riquezas, Dios dice te doy el poder. Amén, y ese poder viene de Dios. Te doy el poder de conseguir riqueza. Amén. Alabado sea el Señor. Volvamos a la historia de los israelitas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaban con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. He estado allí, en Micmas. Y allí es donde el siguiente capítulo nos trae la historia de Jonatán. No olviden que estaban rodeados por los 3 frentes. Amén. Y detrás de ellos estaban los jebuseos. Literalmente estaban bajo asedio. Y todo lo que Dios estaba esperando era que un solo hombre pasara al frente, solo un hombre para confrontar al enemigo. Amén. Solo eso se necesita, un hombre. Y sabemos que ese hombre es Jonatán. Y esto es lo que dijo Jonatán. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. No es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. No es una cuestión de muchos o pocos. Nada impide que el Señor salve. El Señor es un Salvador. Él quiere salvarte incluso en tu situación. Alabado sea el Señor. No solo salvarte de la destrucción eterna, salvarte de la condenación,
sino salvarte, incluso en tu situación ahora. Cada día, Él quiere ser un salvador para ti, pero Él no está restringido por los medios. Amén. De hecho, Él usa más medios simples, como tus palabras. Amén. Un gesto simple, una palabra simple, un toque simple. Alabado sea el Señor. Veamos qué pasó cuando Jonatán subió allí. Se mostraron a la guarnición de los filisteos y dijeron, «He aquí los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido». Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, «Suban a nosotros y les haremos saber una cosa». Jonatán dijo a su paje de armas, «Sube tras de mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel». Ahora, hay algo que diría la sabiduría mundana. En el arte de la guerra, cuentan que el que domina el terreno más alto siempre ganará. Esa es la sabiduría del mundo. El que esté en la elevación más alta, amén, ganará. La batalla ganará la guerra. Pero aquí es lo opuesto. Recuerden esto, antes de perseguir la sabiduría del mundo, amén, con Dios, a veces es lo contrario. Es cuando llamaron a Jonatán para que subiera, cuando está en desventaja en lo natural para Jonatán y su escudero. Amén. Pero para ellos es una señal de que el Señor está diciendo, cuanto más difícil, amén, cuanto más difícil los filisteos intenten hacerte las cosas, lo haré simple y ganarás fácilmente. ¿Y saben qué pasó arriba? Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Sigamos leyendo. Y hubo pánico en el campamento filisteo, y por el campo, y entre toda la guarnición y los merodeadores tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín como la multitud. ¿Recuerdan que Saúl estaba en Gabá, en su capital? Desde Gabá puedes ver Micmas, puedes ver a los filisteos reunidos allí, y es como una enorme sombra, como de una nube a lo lejos, y todos los filisteos huyeron de 2 de ellos. Y Saúl vio que eso sucedía, y la multitud estaba turbada, e iban de un lado a otro. Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasen revista, y vean quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba a Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, que es el bisnieto de Elí, el sumo sacerdote de la historia de Silo, trae el arca de Dios. Por cierto, la palabra arca aquí es una traducción que ha causado algunos problemas, porque en este tiempo, el arca del pacto estaba en Kiriat Jearim. ¿Recuerdan eso? Estaba en Kiriat. Luego David la traería de Kiriat Jearim. Así que, como aquí Saúl dice, traigan el arca. En la Septuaginta, que es la versión griega de este versículo, le dice al sumo sacerdote, el bisnieto del sumo sacerdote Elí, dice, tráeme el efod. El efod es el Urim y el Tumim, las piedras por las cuales obtienes orientación. ¿De acuerdo? En otras traducciones como esta dice, acerca el efod, porque Ahías estaba usando el efod en ese tiempo. Volvamos a la historia. Y aconteció, mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, detén tu mano, ven a Saúl. Un segundo quiere buscar a Dios. Al otro segundo, ay, vamos, solo haz algo. Es como si no pudiera esperar en el Señor. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Los filisteos están confundidos y pelean entre ellos, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, ¿recuerdan los que desertaron y fueron al otro lado cuando fueron rodeados? ¿Sí? Los que se unieron a los filisteos, y los hebreos que habían estado con los filisteos y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. En el momento de la victoria, la marea cambió, y los filisteos corrieron. Ellos se unieron a sus hermanos para luchar contra los filisteos. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte, recuerden que se escondían en las cuevas, en los agujeros, ¿no? Que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también los persiguieron de cerca después de ellos en la batalla. El Señor salvó a Israel ese día, y la batalla se desplazó a Bet-Aven. Aleluya. Y todo lo que se necesita son 2.
Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios solo estaba esperando que alguien diera un paso simple adelante, un simple paso. Si estás dando ese simple paso tú solo, de nada sirve. No puedes esperar mucho. Pero si das ese paso, porque el Señor te está diciendo, sal en fe, da un paso en fe, confía en mí, yo me ocuparé de ti. En lo natural, parece que todas las probabilidades están en tu contra, estás abajo, tienen el terreno elevado, pero yo estoy contigo. Tal como le dijo el escudero a Jonatán, yo estoy contigo. Haz todo lo que esté en tu corazón. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Oro porque esto te haya bendecido. En nuestros corazones, esto es ser santo, amigo. Ser santo es estar separado del mundo. Sabes, no queremos ser, como dije, cortar toda relación con el mundo. Eso no dije. Tampoco digo que no aprovechemos las cosas que están afuera en el mundo, sino que veamos las características de Dios que están ahí. Nunca uses las cosas del mundo para llevar la presencia de Jesús. Amén. Eso es blasfemia. Da como resultado la muerte. Y siempre confía en el Señor. Amén. Incluso si el Señor te dice que hagas algo sencillo, confía en el Señor, no dejando de congregar.